Hola, muy buenas tardes. En un momento Hola, sí, comenzamos. sí, muy Y nada bien. más como No prueba te de audio, ya escuchaba. estamos en línea. Ya nada más ahorita comenzamos. Sí. Gracias. Ay, permíteme. Es que, pues, Sí. ¿me puedes permitir compartir? Si quieres, ahorita en un momento compartimos, ¿eh? Todavía no iniciamos, nada más es Bueno. una prueba de audio, empezamos a las 8. Ok. Bueno, ya. Entonces, ok. Tú me dices si ya comparto pantalla. Sí, yo te aviso. Gracias, Berta. Sí. ¿De qué va? Ya en un minuto iniciamos, ¿eh? Gracias. Ok, muy bien. Entonces ya, cuando me des oportunidad de compartir. Sí, yo ahorita te indico Ok. cómo iniciar. Sí. Ok, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a estas pláticas de viernes de la Sociedad Latinoamericana de Uso Científico. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Ya vemos que ya se están integrando muchos conocidos. Saludos a Javier González, el doctor Ale Cabreras, que ya se conectó también, Itzel, Contreras. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy estaremos platicando sobre un tema, bueno, nos estarán platicando sobre un tema bien importante que está relacionado con los arrecifes de coral, donde ya que son los ecosistemas con una diversidad de vida. Y bueno, para ello nos estará platicando la doctora Verónica Monroy, que nos acompaña aquí, como el tema de la charla es la criptofauna de los arrecifes de coral, un mundo invisible. Creo que sabemos que tiene mucha vida, pero ahorita vamos a ver más de toda la vida que está alrededor de esos medios. Y bueno, para a conocer un poco de la doctora Verónica Monroy, les comentamos que nació en Ciudad de México,
Estudió la carrera de biología en FES Iztacala, posee un doctorado en ciencias biológicas de la UNAM. Desde su formación académica ha trabajado con taxonomía y ecología de crustáceos, tanto en pastizales marinos como en arrecifes de coral. Actualmente colabora en el Laboratorio de Botánica Marina de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del ICMIL en Puerto Morelos, estudiando la macrofauna asociada a los sargazos, al sargazo, pelágico que llega a las costas de Quintana Roo. Vero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. También aquí ya. ¿Qué tal? Pues muy bien. Ya hay varios conectados. Y bueno, nada más, antes de iniciar la charla, les recuerdo, estaremos, bueno, la doctora Verónica, estará dando su charla y al final de su charla, bueno, ya estará atendiendo las preguntas que nos pongan. Entonces, si por favor, conforme vaya la charla, pueden ir registrando sus preguntas. Al final, le pediremos de favor que nos ayude a contestarlas. Y si faltara tiempo para contestar todas, bueno, pues, ya le pediríamos que en un rato que tenga libre, nos acompañe en nuestras redes y vea sus comentarios y todos los saludos que le hagan llegar. Bueno, ahora sí, yo dejo de compartir, Vero. Muy bien. Adelante, a ver si puedes compartir tu muchas pantalla. Gracias, sí. Gracias. A ver, un momentito lo busco. A ver, ¿sí la ven? Está cargando, ahí está ya. Ok. Muy bien. Pues los dejo con la doctora Vero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Pues para mí es un placer estar aquí con ustedes hablándoles un poquito de la criptofauna, que es un tema súper apasionante y realmente poco conocido. Y bueno, esta criptofauna que les voy a comentar es básicamente la importancia que tienen en los arrecifes coralinos. Está un poquito lento esto, permítame. A ver. Ya. Bueno, como ustedes saben, los arrecifes coralinos son uno de los ecosistemas marinos más diversos que existen, bueno, prácticamente en el planeta. Del reino animal existen 33 filas, de los cuales 29 se encuentran en los arrecifes coralinos. Y aproximadamente se tienen unas 95,000 especies descritas en todo el mundo. Entonces, pues esta gran diversidad de especies, pues tiene mucho que ver con la arquitectura tridimensional de los arrecifes coralinos. Y dado que se encuentran en condiciones oligolinas con pocos nutrientes, requieren pues que el agua sea cristalina y por lo mismo hay pocos nutrientes, es por eso que existen estos ecosistemas. Entonces, como les comentaba, toda la arquitectura tridimensional que tienen los arrecifes de coral, pues permite que haya una gran abundancia y una gran diversidad de organismos. Bueno, pues muchas especies que son bastante atractivas por sus colores brillantes y bueno, incluso hay especies que son importantes, que tienen importancia económica, como las langostas, para muchos peces. Pues bien, estos ecosistemas o estos arrecifes coralinos, por su ubicación geográfica, pues tienen el efecto de eventos hidrometeorológicos como tormentas, huracanes, incluso nortes. Entonces, el fuerte oleaje o las mareas de tormenta lo que hacen es romper y fragmentar a los corales, a las colonias vivas, incluso colonias bastante grandes, tienen la fuerza para poder romperlas, fragmentarlas. Y con el paso del tiempo, pues estos corales, bueno, el tejido muere y empieza a romperse y formar fragmentos cada vez más pequeños. Incluso aquí pueden ver unos esqueletitos ya con estos huequitos donde vivían los pólipos cuando el coral estaba vivo. También tiene mucho que ver la bioerosión en la dinámica del sustrato arrecifal. Este sustrato biogénico, o sea que su sustrato que era parte de un organismo vivo, cuando se muere ya pierde el tejido y todos los fragmentos que se forman permite la colonización y recolonización de una gran cantidad de vertebrados e invertebrados, lo cual mantiene la diversidad y la productividad de los arrecifes coralinos, como aquí pueden ver algunas imágenes. Pues bien, ¿qué es la criptofauna? Pues la criptofauna son todos aquellos organismos que habitan en huecos, grietas, oquedades que hay en los arrecifes. Aquí en la imagen pueden ver, por ejemplo, que podría ser el esqueleto de un coral masivo que bueno, murió y con el paso del tiempo se llegan nuevos reclutas, otro tipo de corales.
Aquí se puede ver un cuerno, una córbora. Entonces, tanto en los corales vivos, que tienen su tejido, puede haber organismos o crustáceos simbiontes. Y bueno, cuando las partes que ya están muertas o son bioradadas, como muchos organismos que son capaces de secretar sustancias que pueden digerir la matriz calcárea, como simpuncúlidos y poliquetos, que bueno, cuando mueren dejan esos huequitos disponibles para cualquier otro organismo que lo pueda habitar, que en donde encuentran refugio, incluso zonas de alimentación y de reproducción. Y bueno, aquí también pueden ver en estas imágenes, aquí estos pequeños crustáceos, aquí todo el espacio que pueda haber disponible es ocupado, absolutamente todo. Entonces, como les comentaba, que esta criptofauna es un componente pues, sumamente importante, es sumamente numeroso y diverso. Y viene siendo el equivalente de los insectos en las selvas tropicales o en las selvas lluviosas. Y aquí se pueden ver unos pocos ejemplares. Y de entre la criptofauna dominante tenemos en primer lugar a los anélidos, a los poliquetos, que es de los grupos más abundantes y diversos que existen en los arrecifes coralinos. En segundo lugar están los moluscos y en tercer lugar los crustáceos. Entonces, como les comentaba, en términos de biomasa y diversidad, son uno de los componentes más importantes en estos ecosistemas. Entonces, yo les voy a hablar básicamente de los crustáceos crípticos, porque es mi área de especialización los crustáceos, como ya lo habían comentado anteriormente. Entonces, esta elevada riqueza y abundancia en los arrecifes coralinos es increíble. Incluso se pueden encontrar ahí especies raras o endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar más que en un sitio en particular. Entonces, entre estos crustáceos crípticos tenemos dos grupos con los que yo trabajé, que son los crustáceos, son los peracáridos, que comprenden en total 9 subórdenes, y yo prácticamente pues trabajé con 4 de ellos. Aquí tenemos algunos ejemplos de peracáridos, que actualmente se tienen descritas 21,000 especies en todo el mundo. Y los decápodos son, bueno, como los camarones y cangrejitos, que son macrofaunas, son organismos más grandes, y bueno, son menos diversos. Se tienen descritas 14,756 especies, que puede haber más. Entonces, estas especies crípticas o criptofauna, pues han sido muy poco estudiadas, básicamente porque es muy difícil acceder a ellas, la dificultad es bastante fuerte, ya que muchos ecosistemas, muchos arrecifes coralinos, cuando se encuentran en áreas naturales protegidas, y para colectar incluso fragmentos o coral ya muerto se requiere de un permiso especial que luego tarda mucho tiempo en otorgarse. También la identificación es bastante compleja y difícil, sobre todo si tienen a un organismo de 1 milímetro de talla, de longitud, por ejemplo. Es muy, muy complicado extraer partes bucales o algunas estructuras que sean diacríticas para poder determinar o identificar a esa especie. Pues bien, para el reclutamiento, la colonización en los corales, en las colonias, también tiene mucho que ver. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Dónde hay más vida? ¿En una colonia viva o en un coral muerto, por ejemplo? Bueno, para el reclutamiento, particularmente en el coral vivo, pues hay ciertas restricciones. Por ejemplo, en los corales vivos hay una familia de cangrejos, de la familia Trapézide, que son altamente territoriales, incluso pueden proteger su colonia. Ellos viven mucho en corales la familia Posiloporidae, sí, el género Posilopora. Hay otros corales vivos que tienen hematocistos, como el coral de fuego, que si alguna vez que han ido a bucear o por accidente han llegado a tocar uno, pues luego se siente el ardor, la irritación. Pues estos nematocitos evitan que haya reclutamiento, colonización. También la presencia de mucus, que secretan algunos corales como un mecanismo de defensa, por ejemplo, para cuando se llenan de sedimento o cuando están expuestos en zonas por ejemplo, intermareales, pues secretan este mucus como mecanismo de protección. Y también particularmente para los organismos sésiles, pues se encuentra la alelopatía, ¿no? Que evitan el crecimiento, el sobrecrecimiento de especies o la competencia. Aquí se pueden ver en esta imagen 2 especies de coral distintas. Y bueno, aquí se encuentra, se puede ver perfectamente bien cómo
cómo, no, cómo compiten, pues. Entonces, ¿cómo se imagina que se estudie la criptofauna? Como ya les había comentado, pues básicamente se requiere la colecta de fragmentos, que es de forma manual, donde haya fragmentos de mayor de 3 centímetros de diámetro, y en lugares donde ya estaba consolidado, pues se requiere el uso de martillo y de cincel. Y bueno, los fragmentos de forma cuidadosa se depositan en bolsas y pues no se puede sacudir la arena ni nada porque pues, todos los organismos que pueden haber ahí se escapan. Otro método que es menos destructivo es también el empleo de colectores artificiales. Otros métodos también pueden ser sus visuales, pero esto básicamente es para los decápodos, ¿no? Son organismos que son más conspicuos, son más grandes, de mayor talla, pues se pueden ver mejor. Bueno, aunque hay que buscarlos. Pero estos colectores son sumamente útiles. Después de incluso hasta 2 semanas puede empezar a haber colonización. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que se usan. También depende del tipo de especie o de organismos que quieran estudiar. Pues son diferentes, se utilizan diferentes materiales. Los fragmentos coralinos son muy buenos para colectar o para estudiar el reclutamiento o la colonización de moluscos y de crustáceos. Y este tipo de colectores son los que usamos nosotros en el estudio que hicimos en Puerto Morelos. Entonces, con estos estudios, tanto con la criptofauna, con los fragmentos coralinos y con los colectores artificiales, pues se pudo ver que existe un ensamble sumamente diverso y abundante. Y bueno, este es parte del trabajo que yo hice durante mi tesis de doctorado. Con estos estudios, tanto con la colecta como con los fragmentos, se obtuvieron 309 especies en total, 167 géneros, 63 familias y 9.554 individuos. Aquí hay algunos ejemplos. Estos obviamente no son mis organismos, pero para que se den una idea de cuando están vivos, o sea, son unos organismos, o sea, sumamente bellos con unos colores muy atractivos. Bueno, de los peracáridos, estos organismos o estos grupos fueron los más diversos, como los isópodos y los anfípodos, que se obtuvieron, por ejemplo, aquí 75 especies, en los anfípodos muy cercanos 72 especies. Bueno, varió el número de individuos. Este grupo de tanaidáceos, aunque fueron menos diversos, pero sí son muy, muy abundantes. De estos, los cumáceos son unos organismos sumamente pequeños, son unas tallas de menos de 1 milímetro. Bueno, como les comentaba, son menos diversos, pero estos organismos incluso viven entre los granitos de arena, imagínense la talla. Y bueno, en menor grado los misidáceos, porque estos prácticamente, bueno, no pertenecen tanto a la criptofauna, pero sí los llegamos a encontrar, aunque en número básicamente insignificante. En cuanto a los decápodos, obtuvimos 109 especies, 53 géneros, 23 familias y 673 individuos, o sea, fueron mucho menos que los peracáridos. Y aquí se puede ver un ejemplo de un camaroncito para que vean también cómo, o sea, esto prácticamente es invisible, ¿no? Aquí se puede ver por el tipo de fondo que hace contraste, pero son sumamente hermosos. Y bueno, de los decápodos que son muy comunes en la criptofauna, tenemos a los braquiuras o cangrejos, y prácticamente esta familia Mitracidae con 2 géneros, Mitrax y Mitraculus, que son los más diversos, con 16 especies. Y como pueden ver, las coloraciones, por ejemplo, de este cangrejito, que no son muy grandes, son pequeños, pueden tener hasta 2 centímetros de longitud de caparazón. Y estos organismos también les llaman cangrejo decorador porque tienen una serie de setitas o pelitos donde se pueden pegar algas y pueden pasar desapercibidos. Aquí entre los camaroncitos de este grupo de los caribeos se obtuvo un 33%. Y esta familia Alfeide, con el género Alpheus, con 17 especies que también forman parte importante de la criptofauna. Estos camarones, por ejemplo, son muy lindos. No sé si hayan escuchado hablar del camarón pistola o camarón chasqueador, que con esta quela mayor emite un chasquido que es muy, muy potente. De hecho, han hecho estudios donde emite se le llama cavitación, una onda que emite mucho calor y puede paralizar o atontar a sus presas. Y bueno, y con menores abundancias obtuvimos estos otros grupos, el Penoidea, Thalassemida y los anúmuros, que fueron
estuvieron escasamente representados en la criptofauna. Entonces, como les había comentado, este grupo de los tanaidáceos es el grupo mejor representado en cuanto a su número de individuos. Y como pueden ver, los cuerpos de estos organismos son alargados, lo cual significa que son tubículas. Generalmente estas básicamente abundan, son mucho más, la proporción de hembras es mucho mayor que la de los machos. Las hembras elaboran un tubito donde viven, se alimentan ahí y muy raramente salen a menos que sean perturbados. Estos organismos también son bastante complejos, tienen un dimorfismo sexual marcado, los machos tienen incluso las más grandes y ellos son básicamente de nado libre, mientras que las hembras son se quedan más, son sésiles. Y bueno, con estas dos familias que fueron muy abundantes. Este es el grupo de los isópodos, como pueden ver, que no parece isópodo, parece más bien como un escarabajo. Estos es como el equivalente de las cochinillas, de la familia Sphaeromatidae, que también se pueden hacer bolita. Y es interesante porque estos organismos, estos esferomátidos, tienen su harem, está el macho con sus hembras. Es bien interesante la conducta de estos organismos. Y aquí otro grupo también que es sumamente diverso son el grupo de los anfípodos. Son sumamente diversos y también son bien interesantes porque estos exhiben cuidados parentales. Puede estar la hembra junto con sus crías pequeñitas. Estos organismos, la particularidad de los peracáridos es que no tienen una fase larval de nado libre. Generalmente las crías nacen, les llaman mancas, porque son igualitos a los adultos, pero solo les falta el último par de apéndices, que son 7. Generalmente los peracáridos tienen 7. El último no lo tienen, después lo desarrollan, por eso les llaman mancas a las fases juveniles. Y bueno, les quiero comentar que con este estudio pudimos reconocer, tener nuevos registros incluso de familias que no estaban reportadas para el Caribe mexicano. Y entre estas tenemos básicamente, dominaron los isópodos, que estas familia Gnathostenetoide, que de hecho la forma de su cuerpo le permite vivir fácilmente entre los huequitos y en las grietas, incluso son formas aplanadas. Y la forma del cuerpo más o menos te puede indicar que el tipo de vida que tienen los organismos. Estos, por ejemplo, estos son tanaidáceos. Miren, es como los cangrejos ermitaños que viven en una conchita. Ocupan una conchita que esté vacía, incluso tienen su abdomen un poquito curvo como los sonómuros, y bueno, ahí viven felices de la vida. Estos son este es un tanaidáceo, que también por la forma que tiene de sus apéndices, con una serie de setas o como plumitas, que indica un estilo de vida fosorial, o sea, si en tierra vive enterrado en el sedimento. Al igual que este es otro isópodo, que tiene su cuerpo aplanado y también está entre los granos de sedimento. Y bueno, como les había comentado anteriormente, los decápodos estuvieron escasamente representados comparados con los peracáridos, donde solamente el 7% de la abundancia correspondía a este grupo. Pero ¿por qué creen que se debe eso? Bueno, pues estos organismos son de una talla mayor, por lo tanto los microhábitats constituyen un factor limitante para la colonización. Y como, por ejemplo, aquí esos huecos pequeñitos no pueden más que organismos que más o menos tengan el tamaño donde sí se pueden ocultar, pero organismos más grandes pues tratan de buscar huequitos o espacios entre fragmentos más grandes. Bueno, resumiendo a grandes rasgos del inventario de los nuevos registros que tuvimos para el Caribe mexicano, fueron en total 38 especies de isópodos, 10 especies de cumáceos, 13 tanaidáceos, una especie de anfípodo y 26 decápodos con nuevos registros, lo cual indica que efectivamente esos grupos pues, han sido muy poco estudiados en esta zona. Y aquí en las imágenes se pueden ver algunos ejemplos de los nuevos registros. Tenemos cumáceos, aquí isópodos, anfípodos, estos también son cumáceos, son muy pequeñitos. También, de hecho, estos organismos, cuando son juveniles, son un poco distintos a los adultos. Cuando no se conocen, podría uno son especies distintas, pero no son la misma especie, pero con diferente forma corporal. Y los isópodos también de esta familia, como les había comentado, el Sphaeromatidae, también tienen un marcado dimorfismo sexual. Los machos, cuando pueden tener, por ejemplo, estos
protuberancias más marcadas, incluso aquí tiene como una especie de piquito. Y es pues bastante complejo el estudio de estos organismos. Y también les quiero comentar que pues, hubo especies que incluso no pude identificar. Y a nivel familia, algunas se quedaron como estas. Bueno, esta sí la pude identificar. De hecho, hasta he contactado con especialistas y hasta uno se ofreció que le mandara yo los ejemplares para identificarlos, porque de hecho me dijo que podría tratarse de especies nuevas. Aquí tenemos estos ejemplos. Estos están en un isópodo, también como les comentaba, que a veces la forma de su hábitus o forma corporal puede indicar su estilo de vida. Aquí, por ejemplo, esta es la parte bucal, que tiene como un piquito, que esto, ay, perdón, esto les permite, indica un hábito alimenticio, incluso puede como que, digamos, los algas, por ejemplo, puede picarlas y succionar el contenido. Entonces, otros factores que pueden determinar la presencia de la criptofauna, bueno, como ya les había comentado, pues tiene que ver básicamente la presencia de fragmentos coralinos o coral muerto, porque cuando está vivo, obviamente el tejido, el mucus y demás evita el reclutamiento. Entonces, también el tamaño de los fragmentos influye, influye en la estabilidad. Cuando los fragmentos son pequeñitos, con el hidrodinamismo o las corrientes, lo que hace es que esos fragmentos pequeñitos pues están rodando, se están moviendo de un lado a otro y lo cual evita que haya colonización de organismos pequeños. O sea, mientras más grande sea el fragmento, menos se va a mover y sí va a haber más colonización. También la porosidad es muy, muy importante, como ya les había comentado. Si es menos poroso, no va a haber tantos organismos. Pero aquí, como pueden ver en este pedacito de coral, aquí es donde están estos huequitos, todo es aprovechado, todo, no hay ningún espacio que no pueda ser ocupado por estos organismos. Y aquí se puede ver algunos, aquí isópodos, anfípodos, incluso distintas tallas, ocupando los huequitos. Y aquí se puede ver también un pequeño cangrejito aquí en un huequito. La porosidad. Bueno, y también algo que no les había comentado es que también estos fragmentos coralinos pues son un sustrato muy favorable para la colonización por parte de algas o tapetes de algas torf o incluso macroalgas, y esto incrementa la complejidad estructural de estos fragmentos. Además, la presencia de estas algas o microalgas pues permite la ocurrencia de especies que son herbívoras, como aquí se puede ver un pequeño anfípodo y aquí un isópodo, que son, incluso hay familias completas que son herbívoras. Y aquí, miren, por ejemplo, aquí se ven este fragmento, es un coral que ya está muerto, está cubierto de macroalgas, aquí está una que se llama dictiota. Entonces es bien interesante porque de esta dictiota, este bichito es un anfípodo que se llama Pseudampitoides incurvaria. Lo que hace es que con sus partes bucales recorta una parte de la macroalga, incluso hace su casita. Estos animalitos tienen como las arañas glándulas de seda. Entonces, con estas glándulas que tienen creo que en el tercer par de apéndices locomotores, tiene en la base de estos apéndices tiene sus glandulitas de seda, con la cual une estos pedacitos de macroalga de dictiota y vive feliz de la vida. Aquí se puede ver un poquito las antenas que sobresalen, aquí se ve el cuerpo del organismo. Incluso hay una parte que está abierta y le permite la locomoción. Obviamente no se desplazan mucho, pero sí pueden moverse. Es bien, bien interesante. Como pueden ver también aquí en estas imágenes, aquí se pueden ver aquí también anfípodos, aquí hay isópodos y todos estos huequitos ocupados estos son anfípodos, y aquí estos son unos fragmentos de acrópora, también con una gran cantidad de huequitos, incluso aquí hay algas coralinas, no son ese me fue el nombre, al ratito les digo, y aquí también hay otro anfípodo. Miren, todo se aprovecha en estos ecosistemas. También regresando a los decápodos, es importante hacerles notar que también la conducta agonista o son organismos territoriales como los camarones chasqueadores, como les había comentado, que son sumamente territorialistas, incluso a veces, incluso las hembras, que pueden ser más pequeñas que los machos, hasta pueden luchar o competir o defender sus espacios. Aquí también, miren, pueden ver este cangrejo chasqueador, este camarón chasqueador, que es con unos colores muy llamativos, muy, muy bonitos.
Y también lo padre de estos organismos, hay otros géneros de la misma familia, Alfeide, que son como las hormigas, son sociales, pueden vivir dentro de una esponja, por ejemplo, tienen a su reina y están las obreras, están cuidando a la reina, le están llevando alimento y ahí viven felices de la vida. Se muere la reina, bueno, está otra y así están con generaciones y generaciones, están ocupando la misma esponja hasta que se puede morir la esponja. Y bueno, también de estos isópodos que les había comentado de Agnatia, se llama Agnatia el género, que parece, yo cuando lo vi pensé que era de un insecto, porque no parece un isópodo. Entonces, son importantes porque las fases juveniles que se llaman pranisa, aquí se puede ver el completo el organismo, aquí es un acercamiento, tienen como una probóscide, y estos isópodos vienen siendo el equivalente a las pulgas en los perros. También son ectoparásitos de peces, que incluso pueden limitar su crecimiento, los pueden matar y además son vectores de enfermedades. Entonces aquí pueden ver una hembra, aquí la hembra se ve llena de huevecillos y el macho. Estas larvitas, las pranisas, son de nado libre, pero ya que mudan y se metamorfosean y alcanzan ya la madurez sexual, pues pierden sus apéndices bucales, ya no son capaces de alimentarse, por lo que su única función es reproducirse hasta que mueren. Y bueno, aquí como ya les había comentado, la gran cantidad de huevecillos que tiene esta hembra. Y aparte de los peracáridos y de los decápodos, obviamente también se observaron otros grupos de artrópodos, que bueno, casi la mayor parte fueron crustáceos. Pero aquí pueden ver, miren, aunque no lo crean, esta es una garrapata. Es de la familia Lacaridae, que también hay, que incluso estas se infestan pequeños crustáceos. Aquí se puede ver un picnogónido o una araña marina. Ese es de la familia Nevalidae y estos son los trácodos, que son de diferentes grupos. Incluso estos organismos, si han llegado a bucear de noche, que de repente ven en el fondo como unos flashazos de un color azul precioso, estos organismos, bueno, particularmente son de otra familia, pero son bioluminescentes. Son bien bonitos y son unos organismos también sumamente pequeñitos, o sea, no se pueden distinguir a simple vista. Otros organismos también que se encuentran formando parte de la criptofauna, pero que son de talla mucho más pequeña, son también los copépodos, como los arpaticoides, bueno, calanoides básicamente no, pero son calanoides y ciclopoides. Y aquí también está creo que se llama zafirina, que son unos copépodos también muy chiquitos, pero son no bioluminescentes, tienen, ay, no me acuerdo cómo se llama la palabra, pero pueden, ay, ya se me fue la palabra, pero exhiben como unos colores muy bonitos, pero son de veras que es un mundo mágico la criptofauna. Y también es bien importante la documentación de estos organismos porque, sí, como yo les había comentado, pues son sumamente abundantes y diversos. Obviamente tienen una función ecológica también vital en las tramas o las redes tróficas. Y desgraciadamente, pues estos arrecifes coralinos pues están sufriendo un deterioro sumamente acelerado, dado el desarrollo urbano, la eutroficación, la sedimentación, las enfermedades que están siendo cada vez más recurrentes en los corales, por lo que documentar toda la fauna asociada es bien importante, porque además también se corre el riesgo de que pues, se puedan perder especies que ni siquiera estén identificadas, que no estén reconocidas. Por eso sí es bien importante y aparte también la biodiversidad puede permitir en cierta manera pues que haya una mayor resiliencia en los arrecifes de corales. Entonces, bueno, por mi parte es todo, pues les agradezco muchísimo su atención. Por cualquier cosa, aquí dejo mi correo si tienen alguna duda adicional, preguntar alguna cosa, pues con mucho gusto. Y bueno, pues también quiero agradecer el apoyo al Master Enrique Rodríguez, que me ayudó muchísimo en el campo, también al biólogo Miguel Ángel Maldonado, que fueron de gran ayuda. Y pues sin más, les agradezco mucho y espero que les haya gustado esta presentación. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias, Vero. Pues muchas veces buscamos cosas así grandes en el mar, los buzos, Sí, pero realmente luego cuando nos empezamos a enfocar a cosas, a un arrecife, a un coral y detallamos, vamos viendo muchas cosas y bueno, tú lo que encontraste, lo que nos has mostrado, bueno, pues es mucho, ¿no? De lo que no luego de repente nos perdemos. sí, También bien sí, sí, interesante. sí. Sí. Ah, miren, aquí en esta imagen se puede ver aquí de un oquípodo, está la mamá con sus hijitos aquí. Sí, Está la les digo familia que ahí.
Esta es la familia, son bien bonitos. De hecho, estos anfípodos les llaman catarinas de mar por sus colores. Obviamente son súper chiquitos, son muy de milímetros las tallas. Imagínense para tomar las fotos. Obviamente las fotos no son mías, ¿no? Pero sí son unos organismos bien bonitos. La verdad que me gustan mucho. Y sí, como les había comentado, pues son un grupo muy complejo, son difíciles de trabajar. Desgraciadamente, pues no hay muchos especialistas o la gente que ya ahorita se dedica básicamente a muchos estudios de genética. La taxonomía, pues ya es una herramienta pues que prácticamente ya está en desuso, aunque es bien importante. Pero sí, ojalá hubiera más gente interesada en la taxonomía y la ecología, pero sí, si no hay taxónomos, pues no podemos conocer ya la biodiversidad, ¿no? Hay herramientas genéticas que incluso me comentaban que con una muestra de agua te puede decir cuántas especies había ahí o un montón de cosas que pueden hacerse, pero la taxonomía, sí, en la antigüita, pues sí es bien importante, es bien importante. Perfecto. Muchísimas Sí. gracias, Vero. No, al contrario, gracias a ustedes. Ahorita vamos a pasar, vamos a revisar los comentarios que nos fueron dejando. Sí. Te voy a compartir, un segundo. Un segundito. Ay, creo que fue menos de media hora que me tardé. Ah, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. De hecho, yo creo que también lo puedes ampliar muchísimo tu plática y nos podemos seguir, ¿no? Ah, claro que sí. Bueno, pues mira, de hecho, pues tienes, hay saludos de varios lados, te están viendo desde Colombia, saludos a Colombia, a Octavio Ah, Oneira, muy Ciudad de bien. México, Ay, Puerto Morelos, excelente. también está ahí Marco Martínez, Ariel Bolis desde Ciudad de México, Fernando Portas desde Veracruz, hay gente que por ahí nos está siguiendo. Saludos también, mandamos saludos a gente que nos acompaña, casi plática con plática, a Juan Carlos Dardón, Ale Cabrés, Yuki, hola Yuki, Monse Bendicho. Y bueno, también tenemos aquí algunas preguntas que yo creo que van a empezar con el diálogo y es más, ahorita durante este periodo, si pueden ir haciendo sus preguntas para la doctora, bueno, pues aquí vamos a atender, bueno, va a atenderlas, no, vamos a atenderlas, no, va a atenderlas. Sí, no creo que tenga tanto, ¿verdad? Pero bueno, empezamos con una, mira, hay una pregunta de Dalita y dice la criptofauna, específicamente los paracaídas, paracaídas ¿Peracálidos? son Sí. plancton. No, plancton no. No, esos organismos no tienen fases larvales. Más bien se encuentran en el fondo, como parte del bentos, pero no tienen fases larvales planctónicas, no forman parte del plancton. A menos que hay organismos, por ejemplo, los tanaidáceos, que tienen un exoesqueleto que es hidrofóbico, que con alguna corriente fuerte sí pueden llegar a la superficie, pero no sería parte del zooplancton o del plancton. Ah, perfecto, muchas Sí, gracias. sí. También hay un comentario de Mario Monteforte y preguntas que, bueno, dice que le digan exactamente dónde es el sitio de estudio. Ah, pues fue en Puerto Morelos. De hecho, estudiamos en tres sitios distintos, tomando en cuenta el grado de conservación. Fueron tres sitios y a tres profundidades. Fueron a 2, a 6 y a 8 metros de profundidad. Porque quisimos ver, porque la hipótesis era que a mayor profundidad iba a haber más abundancia y diversidad, lo cual no fue cierto. Con pruebas estadísticas, ya con significancias y demás, se pudo establecer que no, que fueron las mayores abundancias en las zonas someras, precisamente porque, como les comentaba, que el hidrodinamismo pues se está moviendo los fragmentos y evita que haya una colonización o que haya especies que lleguen a un clímax. Siempre va a haber un recambio, por eso la diversidad va cambiando o el número de especies. Ok, Pero perfecto, sí, muchas fue gracias. básicamente en Puerto Morelos, sí, en Puerto Morelos. Muy bien, muchas gracias. Sí. Hay saludos de Joseph Galindo, que ha sido nuestro alumno, y dice que, bueno, nos saluda, gracias Joseph, y dice arriba Iztacala. Ay, sí, arriba hasta Harvard. Y su pregunta es, ¿cómo filtra los pequeños peracáridos después de la recolecta?
Pues el proceso es, yo lo que usé, por ejemplo, que me ayudó muchísimo, me acuerdo que cuando hice mis muestreos, obviamente era procesar 54 kilos de coral en cada salida. Era fragmentos coralinos, ¿eh? No era coral vivo, era fragmentos, era coral ya muerto. O sea, hubo quien me ayudó a romper para sacar incluso organismos que estaban dentro, ¿no? Muchos poliquetos y demás. Bueno, antes les quiero comentar que de todo el material biológico que separé, poliquetos, estos grupos moluscos, sacaron otras dos tesis, otras dos chicas, uno para poliquetos y otro de moluscos. De hecho, ambas encontraron también un montón de nuevos registros, un montón. Pero bueno, entonces regresando a la pregunta, yo usé agua de lluvia que les puse a las muestras, que lo que se puede hacer es poner agua dulce para producir un shock osmótico cuando están los organismos, o sea, hacer la colecta. Se produce un shock osmótico cuando le pones agua dulce, pero yo usé agua de lluvia y fue súper rápido, ¿no? Cuando ya rompimos las piedras, ya vimos que ya no había casi nada, ya todo había sido expulsado. Entonces yo usé una red de 500 micras, ya que cepillé los fragmentos con un chorro de agua, o sea, aparte del agua de lluvia, sí, agua de la llave, cepillé los fragmentos en unas palanganitas y el contenido de la palangana la pasé a una mallita de 500 micras. Y de ahí fui separando, fui fijando en alcohol al 70%. Ya todo lo fijé y ya después empecé a separar, a identificar y a cuantificar. Pero fue usando una red de 500 micras. Puedes usar una más chiquita, tal vez de 250 o 300 micras, pero ya si quieres obtener copépodos, por ejemplo. También depende sí, el tamaño de la luz de malla, de lo que quieras obtener. Perfecto, muchas gracias. Sí. Está también un comentario de Mario Monteforte y dice, colores cambiantes, cintilación. Pregunta de cintilación. ¿Cintilación? Ajá, así lo pone, como colores cambiantes y pregunta si es cintilación. Pues perdón, no sé qué es cintilación, pero el problema, por ejemplo, de los organismos cuando los fijas en alcohol, o sea, pierden su coloración, se tornan rosaditos, todos, al menos los crustáceos. Ninguno conserva su color, a menos que los refrigeraras ya y los procesaras o tomarles fotos así cuando están recién colectados para tener la evidencia. No sé si esa era la pregunta. Tal vez preguntaba él si ese era el cambio, ¿no? Y, por ejemplo, también está preguntando, dice Jazmines Crespo, habla de iridiscencia. Sí, iridiscencia, esa era la palabra, muchas gracias. Sí, iridiscencia del copépodo que les mostré, de safirina, esa es de la palabra, iridiscencia. Muy bien, muchas gracias. Sí, en ese particular, sí, por eso se llama safirina, pero no en todos. Perfecto. Muchas gracias por recordarme la palabra. Sí, ya salió ahí un comentario. Sí. Y Raúl Eduardo González Zúñiga dice, muy interesante la ponencia, manda felicitaciones. Muchas gracias. También tenemos ahí un comentario de Natalia Ayala, de muchas felicidades, Vero. Impresionante la biodiversidad de estos organismos. Estaba también, perdón, sí. Habla, bueno, también aquí un comentario de Mario Monteforte, y pregunta que si usó algún método de trapeo de noche o No, alguna alguna sustancia. No, por ejemplo, usamos colectores, aparte de tomar las muestras de fragmentos, también usamos colectores artificiales y que cada 3 meses los reponíamos por nuevos. Estos colectores se hacían también con coral, con fragmentos que yo iba a buscar a la playa, que ya estaban defaunados prácticamente. Yo armaba unas arpillitas, esos costalitos como de naranjas, los colectores con 3 kilos de fragmentos y esos cada 3 meses, o sea, para ver cómo era el reclutamiento o la colonización. Y también sí resultó bastante interesante porque sí había, de hecho en esos colectores encontramos más decápodos que peracáridos. Bueno, al menos fueron más diversos los decápodos. Obviamente menos abundantes, pero sí fueron más diversos los decápodos, hubo más especies en estos colectores que en los fragmentos. Porque obviamente los espacios entre los fragmentos había más especies más grandes donde cabían bien los crustáceos, los decápodos.
Pero en la noche no los hicimos, pero yo creo que hubiera sido bien interesante porque obviamente hay muchos, o sea, los crustáceos son de hábitos nocturnos, o sea, en el día están ocultos para evitar la depredación y en la noche muchos más. Salen todos, felices de la vida. Ah, muy bien, muy bien. Ujú. También está Elena Torres, dice muy interesante, Vero, gracias por compartirnos tus Ah, resultados. Saludos desde Puerto Morelos. ay, sí, muchas gracias, Elena, qué También, bueno que estuviste. sí, también de Chile te mandan saludos, Ay, Raúl muchas Eduardo gracias. González. Ay, muchas gracias. Saludos. Sí, sí, sí. Y tenemos por aquí otra pregunta de Marco Martínez Muñoz. Dice, ¿la Ujú. enfermedad del coral blanco afecta a estas comunidades? ¿Se considera una perturbación? Sí, pues es una perturbación. De hecho, o sea, pues la muerte de los corales, pues prácticamente da vida, ¿no? A los peracarios, a toda la criptofauna. O sea, obviamente tiene que haber una erosión, o cuando mueren estos corales, pues se forman más fragmentos. El problema es, por ejemplo, que ya se ha visto que en el Gran Caribe hay un fenómeno que se llama el aplanamiento de los corales, que está perdiendo su arquitectura tridimensional, se están aplanando. Y eso pues, tiene repercusiones muy graves porque pues, la protección costera, por ejemplo, se pierde. Por aparte, pues las especies que viven ahí, o sea, si la degradación de, por ejemplo, de matriz calcárea es mayor que la tasa de acreción o de formación de corales, pues va a llegar un momento que ya no va a haber nada. O sea, si se forma arena, obviamente no va a haber criptofauna en la arena. Necesitan forzosamente esos fragmentos pequeños o de tamaños diferentes para poder existir. Si no hay fragmentos, no van a poder, no van a encontrar refugio para evitar la depredación. Sí, sí se necesita. O sea, hay como los corales, sí, cuando mueren, dan vida a otro tipo de organismos. Sí se necesitan estos fragmentos. No sé si por Perfecto. ahí va la pregunta, sí. Esperemos que sí, pues si no, esperamos aquí otra pregunta de él y para complementar, claro que sí. Hay otra pregunta de Homero Banet. Bueno, preguntas por alguna bibliografía en internet que se pueda consultar. Ay, pues si tienes en mi correo, tengo mucho que te puedo facilitar, mucha bibliografía. De hecho, estamos ahorita escribiendo, pues ya está publicado un artículo, igual si quieres se lo puedo pasar, el artículo tengo dos de los nuevos registros y el otro que se publicó en el 2017 en PeerJ, con esos resultados. Y estamos ahorita preparando otro de los colectores artificiales. Muy bien, pero. Ujú. Y bueno, después de todo este trabajo que has hecho y que nos has mostrado los resultados, pues imagino has pasado por muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuál ha sido tu mayor reto al trabajar con estos organismos? Ay, pues yo tuve una formación básicamente con los decápodos, con los grandes. Empecé a trabajar con los peracáridos ya como en el 2011, precisamente con la doctora Brigitte ahí en el laboratorio de pasos marinos, porque, también déjenme decirles que los crustáceos también son como, son polinizadores. Las flores, bueno, Thalassia testudinum es el pasto dominante que tenemos en el Caribe. También florean, hay flores en el mar, como había una canción por ahí. Entonces, en estudios que se hicieron, se veía mucha fauna, sobre todo en la noche, que es cuando se abren las flores, que colectaron las flores precisamente para estudiar cómo era la polinización y se observaron una gran cantidad de organismos. Entonces, la doctora me llamó para colaborar y fue cuando empecé a estudiar este grupo. Yo no sabía nada de peracáridos. Entonces, obviamente, como me gusta mucho la taxonomía y pues tengo mucho, ya el ojo entrenado, ¿no? Para ver cositas así sutiles, ¿no? Entonces, pues ya me permití, pues estudié de cero, pues con muchas claves de identificación, se cuentan con dibujos, con fotos, o incluso yo me acercaba a los expertos. Hay una doctora que ya se jubiló del Smithsonian en Washington, hay gente muy atenta, muy amable, que si le pides ayuda, pues te la da con gusto. Yo le escribía a ella, le exponía mis dudas y ella me mandaba información o me decía busca aquí, busca allá. Y así fue como empecé a aprender y la verdad me gustó mucho. Y Muy bien, así, muy bien. pues casi, déjenme decirles que ya los taxónomos, los poquitos que hay, pues ya hay mucha gente que ya se retiró. Incluso decían que si la taxonomía fuera una especie, pues sería una especie en peligro de extinción. Así que necesitamos taxónomos. Bueno, Sí. y relacionado a esto, entonces, ¿hay depredadores de criptofauna? Claro, la criptofauna forman un vínculo bien importante entre los productores primarios
y los depredadores, o sea, sí, los depredadores. Los peracáridos sirven de alimento, por ejemplo, para juveniles de langosta, para peces pequeños, sí, son bien importantes, sirven de alimento para una gran cantidad de organismos. Por ejemplo, muchos peces arrecifales se estudió que como por el 80% del contenido estomacal de peces arrecifales son crustáceos. Y también depende de la talla, ¿no? De los organismos, pues también de los depredadores, pero básicamente los peces. Peces y otro tipo de crustáceos que son omnívoros. Las langostas comen de todo, también se comen a los peracáridos. Sí, son bien importantes. Vaya, muy bien. Muy bien. Ujú. Y bueno, dentro de todos sus estudios y para estar bien preparada, como para estar tomando muestras y estar ahí con todos sus estudios, referente al buceo, porque hay muchas personas que Ah, quieren claro. hacer su muestreo. Referente al buceo, ¿cuál fue la preparación que tuviste para poder hacer tus No, colectas? no, pues sí, a fuerzas necesitas el buceo, a fuerzas. ¿Algún nivel Sí, en especial? sí, a nivel, híjole, pues yo ya tengo de 3 estrellas. No, pero necesitas, pues sí, ya el entrenamiento, pues la capacidad de estar ahí aguantando luego que hay mucha corriente o que estás agarrando tus fragmentos o que de repente ves ahí la rémora o ves algún bicho raro. Pero sí se necesita pues también el entrenamiento y ser capaz de mantenerte, ¿no? Lo que estás ahí abajo, o sea, no puedes estar así como que pataleando que te lleva o que se te acaba el aire, ¿no? Ya tienes que aprender muchas cosas. Yo obviamente en un principio cuando iba a bucear me acababa el aire muy rápido, empezaba a flotar, pero ya cuando aprendes ya con la práctica, pues eres capaz de mantenerte en el fondo así tranquilamente, tomando tus muestras que bueno, realmente no requiere de mucho tiempo, pero sí estar ahí un ratito. Sí, por ejemplo, si los fragmentos están consolidados y necesitabas el martillo. Y en cincel, pues sí tienes que estar ahí como que pataleando y ahí, aguantando las corrientes o lo que fuera. Sí, pero sí, el buceo de veras que sin él no hubiera sido posible tomar esas muestras, sobre todo en las zonas de 8 metros, ¿no? En las zonas profundas. Sí, el buceo de veras que es esencial. Pero No hubiera sido hecho posible esto. ¿Sí? muy bien. Sí, pues yo creo que tuviste que tener mucho cuidado, ¿no? Para llegar al nivel en donde estás. Y Sí. sabes, hay gente que está interesada en ver tus datos. ¿Nos Ah, puedes pues con mucho compartir de gusto. nuevo tu presentación, donde están tus datos, para que los tengan ahí a la mano? Ah, Creo que es sí, la última sí. diapositiva. Si los puedes compartir, por Ay, favor. aquí está. Está aquí Muy bien, con muy bien. mi correo. Ahorita esperamos Sí, a que pues con salga. mucho gusto escribo a compartir artículos, información, incluso mi tesis. Bueno, la tesis está también en la página de la Biblioteca Central también, pero se los puedo compartir la tesis. Sí. Ahorita todavía no se ve la imagen, Con ¿eh? mucho gusto. ¿Perdón? Todavía no se ve tu imagen. La imagen de la presentación todavía no se ve. A ver si nos ayudas. Sí, para que tomen ahí tus datos y pues, te contacten. Sí. ¿Están mis Creo que era la última, ¿eh? ¿Cuál? ¿Dónde está el correo? De tu ¿No se presentación, si me ve? lo... Todavía no se ve, todavía no se ve. Ya dejé de compartir yo, a ver si puedes de casualidad compartir tú, para ver si ven tus datos. La- ¿Eh? Bueno, si no, de cualquier forma, si no se puede ahorita, pues los publicamos también Espérame, en el Facebook, ajá, para que te puedan a ver, contactar. ¿se ve? A ver, ahí está ya cargando, Vero. Ah, ya, Muy bien, sí. y creo que Ah, es muy la bien. última, creo que es esa, ¿verdad? Sí, sí, aquí está mi Sí, correo. está tu correo. ¿Qué ve? Sí, muy bien, pues ahí está. ¿Qué ve? Perfecto. Pues sí, muchas gracias para que te sigan ahí y estén al pendiente. Bueno, te vayan siguiendo y te vayan haciendo preguntas de lo que ellos vayan viendo, ¿no? Gusto. Muy bien, muchas gracias, Vero. Déjame ver si hay más No, al preguntas. contrario, sí. Em, bueno, hay un comentario más de Natalia Ayala. Dice, admirable trabajo, muchas felicidades. Una pregunta. eh, una vez establecidos en las oquedades, ¿pueden ser taponeados por algas? ¿O cómo se defienden
de ser obstruidos sus hábitats. Ay, ¿Lo repito? ay, sí, por favor, porque de repente se perdió la conexión y ya no escuché. Sí, mira, de Natalia Ayala, dice muchas felicidades y una pregunta. Una vez establecidos en las oquedades, ¿pueden ser taponeados por algas? ¿O cómo se defienden de ser obstruidas sus hábitats? ¿Sí, Vero? Creo, Sí, sí, creo que ahí está un poquito, estamos yendo un sí, está poquito fallando. Sí, sí, sí. Sí, no puede ocurrir por algas, como les había comentado, pues es como son tan pequeñitos, incluso pueden vivir ahí entre las algas y se pueden alimentar. Pero no tiene, a menos que, bueno, fuera un coral vivo, obviamente, si crece en un coral sí afectaría, pero a la criptofauna no le afecta. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí. Y bueno, ya por último, tenemos una pregunta más, Vero, Sí. de Mario Alberto León. Dice, ¿dónde podemos ver más información sobre la macrofauna del sargazo pelágico? Ah, pues también tengo una publicación. Ah, muy bien. Los puedo Ah, compartir, sí. te van a llover correos, Vero, ¿eh? Te van a Sí, correr con mucho correos. gusto se las puedo compartir. La publicación salió el año pasado. Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces, Pues un pues ya, día también les puedo dar una plática de la fauna del sargazo. También. estaría perfecto, La ¿eh? Estaría programamos muy y se bien. las doy. Sí, Sí, perfecto, pues te agradeceríamos mucho. Estaría muy, muy importante. Digo, es un tema también que ha llamado mucho la atención y valdría la pena sí, saber más de ello, ¿no? sí, Conocerlo. claro. Sí, bueno, muy bien, Sí, pues claro que sí. prácticamente ya no tenemos preguntas, pero Ay, ¿quieres pues, complementar con algo? Hacer un cierre. pues más que nada, pues te agradezco mucho la invitación. Pues para mí ha sido un placer compartir un poquito, pues esto que realmente no se sabe tanto. Como les había comentado que no hay tantos estudios porque es un grupo difícil y bueno, como les muestro también no es nada sencillo en estos ecosistemas que son también muy frágiles. ¿No? Y pues lo ideal sería pues que se continuara con esos estudios porque seguramente hay muchas más especies nuevas que sí son un componente también bien importante. Ojalá se animen a estudiar esto eventualmente, este Claro, grupo. Y ya cuenta con mi apoyo, yo les ayudo. excelente, pues muchísimas gracias, Vero. Pues creo que no queda más que agradecerles por su atención, por estar con nosotros, por acompañarnos. Le agradecemos nuevamente a la doctora Verónica. Muchas gracias por compartirnos un poco de todo lo que has estudiado por ahí, lo que has visto. Y bueno, pues nada más nos queda invitarlos al próximo viernes con las siguientes pláticas y por aquí nos seguimos viendo. Muchas gracias y buenas noches, buen fin de Ay, semana. sí, buenas noches, gracias. Hasta Hasta luego. pronto. Bueno, Gracias. bye. Bye.